Los casos en español. Caso nominativo y acusativo. En la clasificación morfológica de las lenguas existen unas que son de flexión. Llamamos flexión al cambio que sufre una palabra. Ejemplo en español: hermoso, hermosa, hermosos. Esta flexión en las lenguas clásicas es sintética y en las modernas es analítica. Es decir, lo que en latín y en griego expresan con desinencias, el español lo hace con preposiciones y artículos. La flexión toma todas las variantes gramaticales de las palabras: géneros, números, casos en nombre, pronombre, adjetivo y participio, y en el verbo, voces, modos, tiempos, números y personas. El caso. El caso es el accidente gramatical que indica el oficio que desempeñan las demás partes en la oración. Los casos en español son 6. 1. Nominativo. Desempeña el oficio del sujeto. 2. Genitivo. Desempeña el oficio del complemento determinativo o especificativo. Preposición de. 3. Dativo. Desempeña el oficio del complemento indirecto. 4. Acusativo. Desempeña el oficio del complemento directo. 5. Vocativo. Se utiliza cuando se llama de manera directa a una persona o cosa. 6. Ablativo. Desempeña la función del complemento circunstancial. Caso nominativo. Caso nominativo. Corresponde con el sujeto o el atributo de la oración. El sujeto es quien realiza la acción del verbo, mientras que el atributo es exactamente eso: una propiedad o cualidad del sujeto. Fórmula para identificar el sujeto de la oración. 1. ¿Cuál es el verbo? Primero hay que identificar el verbo de la oración. 2. ¿Quién más verbo? Igual a sujeto, que va en caso nominativo. De repente, un gran perro saltó desde el arbolado y mordió a María. 1. ¿Cuál es el verbo? Saltó. 2. ¿Quién saltó? El perro, sujeto que va en caso nominativo. Caso acusativo. El caso acusativo sucede cuando la persona o cosa recibe directamente la acción de un verbo transitivo. Para esto tendremos que identificar el objeto directo de la oración. Este va acompañado de la preposición a con personas. Con objetos no lleva preposición. Un verbo transitivo es un tipo de verbo que acepta uno o más objetos. Fórmula para identificar el complemento directo en una oración. 1. ¿Cuál es el verbo? 2. ¿Quién más verbo igual a sujeto que va en caso nominativo? 3. ¿Qué más verbo más sujeto? Complemento directo en caso acusativo. La niña lanzó la pelota. 1. ¿Cuál es el verbo? Lanzó. 2. ¿Quién lanzó? La niña, sujeto que va en caso nominativo. ¿Qué lanzó la niña? La pelota. Complemento directo que va en caso acusativo. Recapitulando, hablamos de una oración en caso nominativo cuando la persona o cosa personificada ejecuta la acción del verbo. Y hablamos de una oración en acusativo cuando la persona o cosa recibe directamente la acción del verbo. Veamos algunos ejemplos.
Observa las nubes que dan sombra bajo ellas. 1. ¿Cuál es el verbo? Aquí tenemos dos verbos, observo y dan. Esto quiere decir que realizaremos la fórmula dos veces. Comenzaremos con observo. ¿Quién observa? Yo, sujeto que va en caso nominativo. ¿Qué observo yo? Las nubes. Complemento directo que va en caso acusativo. ¿Cuál es el verbo? Ya analizamos el verbo observar, ahora analizaremos el verbo dan. ¿Quiénes dan? Las nubes. Sujeto que va en caso nominativo. Quedan las nubes, sombra, complemento directo que va en caso acusativo. Ahora analizaremos otro ejemplo. Usando un microscopio observé a las estrellas brillar en los fragmentos de vidrio. ¿Cuál es el verbo? Aquí tenemos tres verbos, usando, observé y brillar. Entonces tendremos que repetir la fórmula tres veces. Comenzaremos con el verbo usando. ¿Quién usa? Yo, sujeto que va en caso nominativo. ¿Qué uso yo? Un microscopio, complemento directo que va en caso acusativo. ¿Cuál es el verbo? Ahora analizaremos el verbo observé. ¿Quién observó? Yo, sujeto que va en caso nominativo. ¿Qué observo yo? Las estrellas, complemento directo que va en caso acusativo. ¿Cuál es el verbo? Analizaremos el verbo brillar. ¿Quién brilla? Las estrellas, sujeto que va en caso nominativo. ¿Qué brillan las estrellas? Aquí no podemos responder esa pregunta, entonces no tenemos un complemento directo.